Bonjour, je m'appelle Nelson y esto es Clase de Francés Fácil. Bonjour les amis. Hoy día vamos a ver le passé composé. Es el único tiempo pasado que se utiliza en la vida práctica en francés, mientras que en español utilizamos dos tiempos, el pasado simple y también el pasado compuesto. En la vida común y corriente únicamente se utiliza el pasado compuesto. Va a equivaler al español tanto al pasado simple como al pasado compuesto. Y bueno, eso va a ser una ventaja para nosotros. ¿Por qué? Vamos a tener menos conjugaciones que aprender. En español tenemos que aprender a conjugar el pasado simple y el pasado compuesto. Aquí en francés solo vamos a tener que aprender el pasado compuesto. El pasado simple ya se deja para los niveles avanzados porque se utiliza en francés básicamente en la literatura y se utiliza muy poco. No voy a entrar en detalle porque no es importante en nuestro nivel básico. Solo sepan que el passé composé va a equivaler en español tanto al pasado simple como al pasado compuesto y que ustedes deben entenderlo de esa manera. Esa es una de las claves para no confundirse, ¿no? Siempre van a hablar en pasado compuesto cuando se refieren a cosas del pasado. En francés, el pasado compuesto se conjuga con dos verbos auxiliares. En español utilizamos el verbo haber, pero en francés no existe un verbo haber. Entonces se utiliza en francés el verbo avoir y el verbo être. Si tenemos en claro esos dos puntos, que solamente se utiliza el pasado compuesto para hablar del pasado y que tenemos que utilizar dos verbos auxiliares que no son el verbo haber en francés porque no existe, entonces se nos va a hacer más sencillo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir j'ai mangé, que significa yo he comido o yo comí. Los dos significan. Otro ejemplo, vous avez dit, usted ha dicho o usted dijo, las dos son equivalentes. Entonces, el pasado compuesto se compone de dos partes, un auxiliar más el pasado participio. Por ejemplo, en esta expresión, vous avez dit, tenemos el verbo avoir en haber, que es el auxiliar, el auxiliar que se utiliza, el verbo avoir, y el pasado participio del verbo dire, dit, vous avez dit. Entonces, ¿qué es el pasado participio? Pues como en español es, cuando dices yo he comido, comido es el participio pasado de comer. Yo he sido sería el pasado participio del verbo ser. Entonces, lo que tenemos que aprender es a hallar el pasado participio de cada verbo, ¿no? En los verbos regulares se puede deducir fácilmente, mientras que en los verbos irregulares, lamentablemente vamos a tener que aprenderlos de memoria porque no existe una regla fija. Vamos a aprender entonces las reglas para definir el pasado participio de los verbos regulares que terminan en ER. Entonces, lo único que tenemos que hacer es que el verbo que termina en ER le vamos a quitar la R y la E final la vamos a acentuar, ¿no? Pongo un ejemplo acá. El verbo parler sería parler. Noten que se pronuncia igual. Parler infinitivo, parler participio. Siempre va a ser así. Todos los verbos que terminan en R, todos los verbos regulares, incluido el verbo irregular aller, el participio de aller es aller. Tenemos que acostumbrarnos a visualizar, aunque se pronuncien igual, cuándo es el participio passé y cuándo es el infinitivo. Es importante, muy importante eso. Ahora, los verbos regulares que terminan en IR, le vamos a quitar la R y nada más. No le vamos a agregar tilde porque en francés la I latina no se tilda, no se le pone acento, salvo en la diéresis. Pero ya eso lo vamos a ver en algún curso de pronunciación. Entonces, ¿cómo hacemos el participio pasado de los verbos que terminan en IR? Le quitamos la R, simplemente. Pongamos un ejemplo. Marie a fini de faire ses devoirs. Marie a fini de faire ses devoirs. El verbo finir sería fini. Finir, fini. Ahí sí, la pronunciación, como lo ven, sí cambia. Porque finir sí se pronuncia la R, mientras que los verbos que terminan en ER no se pronuncia la R al final. Entonces, se aplica la misma R, le quitamos la R, pero no ponemos la tilde. Entonces es fácil con los verbos regulares en IR y con los verbos regulares en ER. Veamos algunos ejemplos de verbos comunes que son irregulares, como el verbo partir, ¿no? Je suis parti en Allemagne. Je suis parti en Allemagne. El verbo partir, ¿no?, también se va a aplicar con partir. Sin embargo, otro verbo que termina en IR, el verbo courir, no se va a aplicar, va a ser diferente. Por ejemplo, Antoine a couru comme un fou.
Antoine a couru comme un fou. Courir termina en IR y sin embargo el participio pasado es couru, totalmente diferente. Ahora, notan de que en la frase esta de je suis parti en Allemagne, yo he utilizado el verbo être como auxiliar y no he utilizado el verbo avoir. Ahorita voy a explicar en qué casos, en qué verbos se utiliza el verbo être como auxiliar o el verbo avoir. Otro ejemplo. Nous avons appris que tu es malade. Nous avons appris que tu es malade. El verbo aquí es apprendre. Y miren, termina en IS, no se pronuncia la S. Es un verbo irregular. Tenemos que aprenderlo simplemente. Estos participios pasados tenemos que aprenderlos de memoria. Vous avez fait une bonne chose. El participio pasado del verbo faire. Ahora, la mayoría de los verbos, sépanlo bien, se conjuga en pasado compuesto con el verbo avoir. La mayoría. Solamente unos 14 a 16 verbos, y pueden ser más si agregamos los derivados de verbos que son parecidos, porque son derivados como el verbo venir, y que su derivado, uno de sus derivados es devenir, ¿no? Entonces, son contados, son pocos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber? Es aprenderlos de memoria. Son verbos que se conjugan con el verbo avoir. Ahora, de los 14 a 16 verbos que utilizan exclusivamente el verbo être para conjugarse, salvo algunos casos puntuales que ya lo vamos a explicar, 3 verbos que expresan un estado de vida. El verbo naître, mourir y ressusciter, y se aplica, por ejemplo, cuando se habla de Jesús. Jésus est ressuscité le troisième jour. Jésus est ressuscité le troisième jour. Entonces se va a utilizar être, porque es un estado de vida también. Pero, sin embargo, la Académie Française va a indicar que también se puede utilizar avoir, está permitido. Se puede conjugar tanto con être como con avoir. Jésus a ressuscité, se puede decir como Jésus est ressuscité. Ahora, también se conjugan con être los verbos que implican un desplazamiento. Les estoy dando una pista. Existe una explicación más compleja desde el punto de vista gramatical, pero eso va a complicar el asunto y no es necesario a nuestro nivel básico. Yo prefiero hacerles una explicación práctica para que les quede más fácilmente grabado en la memoria. Entonces, los otros verbos que se conjugan con être son por lo general verbos que implican un desplazamiento, pero que no expresan o no definen la manera en que se realiza este desplazamiento. Por ejemplo, tenemos el verbo aller. El verbo aller implica un desplazamiento, ¿no? Ir, pero no dice cómo uno se desplaza. Yo puedo ir a pie, puedo ir volando o navegando o en auto. No lo dice, simplemente habla de un desplazamiento de ir. Entonces, este verbo aller se va a conjugar con être. Sin embargo, hay otros verbos que también implican movimiento, pero que nos dan la idea de cómo se realiza este movimiento, este desplazamiento. Los verbos courir, correr, o sea, el desplazamiento se hace corriendo, ¿no? Es evidente. Sauter, como es que uno se desplaza saltando. O sea, hay una acción que uno se la puede imaginar, ¿no? Entonces, estos verbos no se conjugan con el verbo être, sino se utiliza para el pasado compuesto, passé composé, el verbo avoir. Anne a nagé 200 mètres en 1 minute. Anne a nagé 200 mètres en 1 minute. Ahora, tenemos algunos ejemplos de algunos de estos verbos que a veces se puede utilizar, en un caso, el verbo être para hacer el pasado compuesto y en otro caso el verbo avoir. Ahora les voy a decir cuándo y cuándo no. El verbo passer, por ejemplo, miren esta oración. J'ai passé l'examen de français. J'ai passé l'examen de français. No implica un desplazamiento, ¿no? Simplemente está indicando que aprobaste, que pasaste el examen. No implica un desplazamiento. Entonces, no voy a utilizar être, voy a utilizar avoir. Pero, si quiero hablar de un desplazamiento, sí tengo que utilizar être. Por ejemplo, en esta frase. Paul est passé chez moi pour visiter ma mère. Paul est passé chez moi pour visiter ma mère. Entonces, pasó. Hay un desplazamiento. Entonces, tengo que utilizar être. Otro ejemplo con el verbo monter. J'ai monté le chat dans la voiture. En francés se utiliza el verbo, se dice subir el gato al auto, subir las cosas al auto, no se dice meter. No se suele en todo caso decir así, se dice subir las cosas al auto. Entonces, j'ai monté le chat dans la voiture. Yo no me estoy desplazando. O sea, el sujeto no realiza la acción. Yo, que soy el sujeto, no realizo la acción.
yo estoy desplazando al gato, pero no me estoy desplazando yo. Entonces, en este caso tengo que utilizar avoir. Un ejemplo para cuando se utiliza être es cuando yo sí me desplazo. Je suis monté au dernier étage du bâtiment. Je suis monté au dernier étage du bâtiment. Si se dan cuenta, hay un desplazamiento, ¿no? Yo me desplazo, yo he subido al último piso del edificio. Entonces, el sujeto sí se está desplazando. Yo me desplazo, entonces voy a utilizar être. Esta explicación que les doy es la más práctica, ¿no? Les hago esta explicación, pero yo diría que la manera más simple es memorizar estos verbos. Ya he realizado un video al respecto, un video lo hice hace varios meses, en el que enseño un truco para memorizar estos 14, 16 verbos para siempre. Estamos actualmente en la lección número 24, la siguiente va a ser, la 25, va a ser justamente este video en el que el truco que les doy en ese video van a aprender a memorizar para siempre los verbos que se conjugan con être, de tal manera que cuando duden van a pensar y rápidamente van a decir, ah, es con être este verbo, y no se equivocarán. Ahora, también se utiliza être con cualquier verbo cuando existe una expresión reflexiva, es decir, cuando la acción va hacia el mismo sujeto, ¿no? Por ejemplo, je me suis lavé les mains, yo me lavo las manos, como en español existe la acción reflexiva, je me suis lavé les mains, me lavé las manos, o me he lavado las manos. Como es reflexiva, voy a utilizar el verbo être en todos los casos. Je me suis lavé les mains es distinto que decir j'ai lavé les mains de mon petit frère. J'ai lavé les mains de mon petit frère. No es reflexivo, en este caso tengo que utilizar avoir. Ahora, algunos de ustedes han escuchado, sobre todo los que ya están a nivel A2, B1, el famoso accord du participe passé. L'accord du participe passé. El acuerdo del pasado participio. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? Se trata de acordar el género y el número del sujeto con el participio pasado. El accord du participe passé, esto, es algo bastante complejo en un nivel avanzado, cuando ya las frases se vuelven complejas. Pero estamos a nivel básico, no es necesario que aprendamos porque no vamos a hacer frases complejas, sino frases simples. Entonces, si ustedes aplican la regla que les voy a dar, van a acertar en el 95% de las veces el accord du participe passé. Van a lograr acordar el participio pasado en género y número. Voy a poner un ejemplo. Charles Aznavour est né en France et Céline Dion est née au Canada. Charles Aznavour est né en France et Céline Dion est née au Canada. Como Charles Aznavour es un hombre, queda como está. El participio pasado queda como está. Pero como Céline Dion es una mujer, tengo que convertir el pasado participio en femenino. Por lo general se tiene que agregar una E al pasado participio para feminizarlo. Si se dan cuenta, ¿qué verbo estoy utilizando para conjugar el verbo être? Les adelanto que una de las primeras reglas es de que casi siempre se va a hacer l'accord du participe passé con los verbos que se conjugan en el pasado compuesto con être. Casi siempre. Hay excepciones, pero casi siempre es así. Y más bien, los verbos que se conjugan en el pasado compuesto con avoir, rara vez se va a hacer l'accord du participe passé. Cuando en un caso y cuando en el otro, no voy a hablar de eso porque es bastante complejo, el 95% de las veces se aplican esta regla. Primera regla, solo acordarás el participio pasado con los verbos conjugados con être. Y también con être, verbos que por lo general se conjugan con être como auxiliar y todos los verbos que utilizan la expresión reflexiva, que necesariamente es con être, van a ser necesariamente hacer l'accord du participe passé, salvo contadas veces. La otra regla sería que nunca lo hagas, porque es rara vez que los verbos que se conjugan en pasado compuesto con avoir, no se hace el acuerdo del participio pasado, l'accord du participe passé. Aplica estas reglas y vas a acertar en el 95% de los casos. Ya cuando estés en el nivel B2, yo diría que a partir del nivel B2, quizás el B1 podría comenzar a profundizar en ese aspecto, ¿no? Pero por el momento estamos en nivel básico A1, no es necesario. Por ejemplo, el pasado compuesto simple, Martine est partie pour voir sa cousine. Martine est partie pour voir sa cousine. Otro ejemplo, pero esta vez con el pasado compuesto reflexivo. Sarah et Juliette se sont lavé les mains.
Sarah et Juliette se sont lavé les mains. Como que es lo que observan ahí, que tengo que acordar el femenino y el plural, porque son dos personas, Sarah y Juliette, son ambas que se han lavado las manos, se sont lavé les mains. Ahora notarán que hago l'accord du participe passé, acuerdo todo esto, y sin embargo la pronunciación no va a cambiar. Y algunos de nosotros nos vamos a molestar, yo sé que muchos hispanos se molestan, yo también me he molestado, ¿no? De tener que al escrito escribir cosas que tengo que tener cuidado al escrito, que sin embargo el oral no va a cambiar para nada la pronunciación, y se da en muchos casos como en este. Pero es así, la lengua francesa es así, se le da bastante importancia al escrito. Entonces, si hasta aquí tienen preguntas, dudas, por favor, escriban, no teman, escriban debajo del video. Bientôt, au revoir, bye bye.